Hola amigos, hoy voy a demostrar quién es el Dios del Antiguo Testamento, pero no por mí mismo, sino a través de las enseñanzas de Jesucristo, como siempre intentamos hacer aquí en La Verdad detrás del velo. Bienvenidos y vamos a comenzar con Éxodo 19. El primer día del tercer mes después de su salida de Egipto, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí y habían partido de Refidim. Cuando llegaron al desierto del Sinaí, establecieron allí su campamento. Israel acampó frente a la montaña. Moisés subió a encontrarse con Dios. El Señor lo llamó desde la montaña y le dijo: habla en estos términos a la casa de Jacob y anuncia este mensaje a los israelitas. Ustedes han visto cómo traté a Egipto. Acá voy a interrumpir un poco para recordarles que Egipto sufrió de 10 plagas y una de las últimas plagas fue la muerte de los primogénitos de todo el reino, incluidos los animales. Bueno, por eso les dice a los israelitas: ustedes han visto cómo traté a Egipto y cómo los conduje sobre las alas de águila y los traje hasta mí. Ahora, si escuchan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos. Porque toda la tierra me pertenece. Presten atención a esto. Porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me está consagrada. Estas son las palabras que transmitirás a los israelitas. Eso le dijo el Señor a Moisés, el Señor del Antiguo Testamento. Pero en Lucas 3, 5 podemos ver, luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, a Jesucristo, ¿no? Le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados, y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo esto te pertenecerá. Fue una de las tentaciones de Jesucristo por parte del demonio. Entonces, para que comencemos a preguntarnos, ¿quién es aquel que es dueño de la tierra y de todos los reinos de la tierra? Vamos a continuar con Éxodo 19. Moisés fue a convocar a los ancianos de Israel y les expuso todas estas palabras, como el Señor se lo había ordenado. El pueblo respondió unánimemente: estamos decididos a poner en práctica todo lo que ha dicho el Señor. Y Moisés comunicó al Señor la respuesta del pueblo. El Señor dijo a Moisés: yo vendré a encontrarme contigo en medio de una nube densa, para que el pueblo pueda escuchar cuando yo te hable. Así tendrán en ti una confianza a toda prueba. Y Moisés comunicó al Señor las palabras del pueblo. Así termina Éxodo 19, 9. Seguimos. Luego añadió: ve a donde está el pueblo y ordénales que se purifiquen hoy y mañana, que laven su ropa y estén preparados para pasado mañana, porque al tercer día el Señor descenderá sobre la montaña del Sinaí a la vista de todo el pueblo. Lucas 11. Vamos a Lucas 11. ¿Qué dijo Jesucristo? Cuando terminó de hablar, un fariseo lo invitó a cenar a su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que no se lavara antes de comer, pero el Señor le dijo: así son ustedes, los fariseos, purifican por fuera la copa y el plato, y por dentro están llenos de voracidad y perfidia. Insensatos,
El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Den más bien como limosna lo que tienen, y todo será puro para ustedes. Seguimos con Juan 5, y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, y su palabra no permanece en ustedes, porque no creen al que me envió, al que él envió. Seguimos con Éxodo 19, 12 al 13. Fija también un límite alrededor del pueblo, haciendo esta advertencia: cuídense de subir a la montaña y hasta de tocar sus bordes, porque todo el que toque la montaña será castigado con la muerte. Pero nadie pondrá su mano sobre el culpable, sino que deberá ser apedreado o muerto a flechazos, sea hombre o animal, no quedará vivo, y cuando suene la trompeta, ellos subirán a la montaña. O sea que ni siquiera una causa sobrenatural mata a estas personas que quieren, si quisieran acercarse a este Señor, sino que este Señor manda a que otros hombres maten a esa gente. ¿Por qué no querría Dios que se acercaran a la montaña? ¿O no querría Moisés que se acercaran a esa montaña? Vamos a Juan 5 para seguir explicando esto. Y dice: y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no permanece en ustedes, porque no creen al que él envió. Ustedes examinan las Escrituras, porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, y sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Mi gloria no viene de los hombres, además yo los conozco, el amor de Dios no está en ustedes. He venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben, pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. Entonces podemos ver que el Padre de Jesucristo es un Dios de vida, porque dice: porque en ellas piensan encontrar vida, pero no quieren venir a mí para tener vida. En Él está la vida. ¿Y cómo puede ser entonces, si es el mismo Dios, que acercarse a el lugar donde estaba en ese momento podría causarnos la muerte, o quisiera que otra gente nos mate? ¿Por qué? Continuamos. Éxodo 19. Moisés bajó de la montaña y ordenó al pueblo que se sometiera a las purificaciones rituales, y todos lavaron su ropa. Y luego les dijo: estén preparados para pasado mañana, mientras tanto, absténganse de tener relaciones sexuales. Al amanecer del tercer día hubo truenos y relámpagos, una densa nube cubrió la montaña, y se oyó un fuerte sonido de trompeta. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció de temor. Moisés hizo salir el pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y todos se detuvieron al pie de la montaña. La montaña del Sinaí estaba cubierta de humo, porque el Señor había bajado a ella en el fuego. El humo se elevaba como el de un horno, y toda la montaña temblaba violentamente. El sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba, y el Señor le respondía con el fragor del trueno. El Señor bajó a la montaña del Sinaí, a la cumbre de la montaña, y ordenó a Moisés que subiera a la cumbre. Moisés subió, y el Señor le dijo: baja y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque muchos de ellos perderían la vida. Incluso los sacerdotes que se acerquen al Señor
deberán purificarse, para que el Señor no les quite la vida. Moisés bajó a donde estaba el pueblo y les dijo todas estas cosas. Pero podemos ver en Juan 8, Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer, volvió al templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés, en la ley, nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo, y como insistían, se enderezó y les dijo: El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí. A diferencia entonces del Dios del Antiguo Testamento, Jesucristo no dejó que apedrearan a esta mujer, aún siendo pecadora. Entonces, ¿cómo puede ser el mismo Dios? Vamos a continuar. Jesús les dirigió una vez más las palabras, diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si lo hago, mi juicio vale, porque no soy yo el que juzga, sino yo y el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo doy testimonio de mí mismo, y también el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le preguntaron: ¿Dónde está tu Padre? Jesús respondió: Ustedes no me conocen ni a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ustedes tienen por padre al demonio y quieren cumplir los deseos de su padre. Desde el comienzo él fue homicida y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla conforme a lo que es, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí no me creen porque les digo la verdad. Bueno, acá Jesucristo nos termina de confirmar las sospechas que teníamos desde el principio, diciendo que desde el principio Él fue homicida y no tiene nada que ver con la verdad. Ya le dio un nombre a la entidad que conocemos en el Antiguo Testamento, simulando en un momento ser alguien bueno, aunque relativamente bueno, y hizo que los judíos lo adorasen, y muchos creen que es el Padre de Jesucristo, pero no lo es. Es el mismo demonio, y lo terminamos de confirmar con sus propias palabras, no por mí mismo, sino por la enseñanza de Jesucristo. Vamos a ver los mandamientos del Señor Moisés. Si bien hay algunos mandamientos que por sí mismos no son pecado: no matarás, no robarás, no codiciarás, por ejemplo, hay otros que sí lo son. Romanos 7:7. Entonces, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia
si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Esto significa que la ley por sí misma es una tentación. ¿Y quién es el gran tentador? Bueno, ustedes ya lo saben. Entonces, si bien la ley tiene cosas aparentemente buenas, como decir no matarás, de alguna forma te muestra y te tienta a que uno, o sea, te dice, sí, vos podés hacer eso, si bien no está bien, lo podés hacer, tenés el poder de hacerlo. O sea, de alguna forma, el innombrable nos tienta a través de la ley. Y la ley de por sí misma siempre lleva un castigo y nos lleva a la muerte. Vamos a seguir, porque esto no lo digo yo. Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Seguimos. Romanos 5:20. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto más adelante con la venida de Cristo, ¿no? Pero si bien había pecado antes, como no existía la ley, es como que al final, en vez de disminuir el pecado, lo aumentó la tentación hacia el pecado, y no solamente eso, sino que convirtió a aquellos que eran los encargados del castigo de la gente a hacer el doble de maldad por asesinar tal vez a alguien que había pecado. Entonces se multiplica la maldad de esta forma a través de la ley. Y de la ley y castigo sería. Romanos 7:11. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. ¿Quién es el tentador, engañador y el asesino desde el principio? Lo vuelvo a repetir. Piénsenlo ustedes. Después vamos a la primera carta de los Corintios 15:56. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero bueno, vamos a Gálatas 2:16, que hay una buena noticia. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Vamos a comenzar ahora con Éxodo 20. Entonces Dios pronunció estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o debajo de la tierra en las aguas. No te postrarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, si ellos me aborrecen. Y tengo misericordia a lo largo de 1000 generaciones, si me aman y cumplen mis mandamientos. No pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que lo pronuncia en vano. Pero vamos a Juan 10:27. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna
y ellas no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Primera de Juan 4. En el amor no hay lugar para el temor, al contrario, el amor perfecto elimina el temor, porque el temor supone un castigo, y el que teme no ha llegado a la plenitud del amor. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. El que dice amo a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve, el que no ama a su hermano a quien ve? Este es el mandamiento que hemos recibido de él. El que ama a Dios debe amar también a su hermano. Éxodo 20. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo es día de descanso en honor del Señor tu Dios. En él no harán ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que reside en tus ciudades. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. Pero Jesucristo, un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas entre las manos las comían. Algunos fariseos les dijeron: ¿por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús le respondió: ¿ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la ofrenda, que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y dio de comer a sus compañeros? Después les dijo: el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si curaba en sábado, porque querían encontrar algo de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, dijo al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y quédate de pie delante de todos. Él se levantó y permaneció de pie. Luego les dijo: yo les pregunto, ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla? Y dirigiendo una mirada a todos, dijo al hombre: extiende tu mano. Él extendió su mano y quedó curado. Pero ellos se enfurecieron y deliberaban entre sí para ver qué podían hacer contra Jesús. En esos días Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Seguimos en Éxodo 20. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo ni su esclava, ni su buey ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Al percibir los truenos, los relámpagos y el sonido de la trompeta, y al ver la montaña humeante, todo el pueblo se estremeció de temor y se mantuvo alejado. Entonces dijeron a Moisés: háblanos tú y oiremos, pero que no nos hable Dios, porque moriremos. Moisés respondió al pueblo: no teman, porque Dios ha venido a ponerlos a prueba para infundirles su temor. Así ustedes no pecarán. Pero Jesucristo nos mostraba el camino con amor y no utilizaba el miedo para que no pequemos. Lucas 7. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies. En cambio, ella los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos.
Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entré, no cesó de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza. Ella derramó perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le han sido perdonados, porque ha demostrado mucho amor. Pero aquel a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Después dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Los invitados pensaron: ¿quién es este hombre que llega hasta perdonar los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Éxodo 20. Y mientras el pueblo se mantenía a distancia, Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Primera de Juan 1, 5, 9. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos: Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Continuamos con Éxodo 20. El Señor dijo a Moisés: di a los israelitas, ustedes han visto que yo les hablé desde el cielo. No se fabriquen dioses de plata o de oro para ponerlos a mi lado. Me harás un altar de tierra y sobre él ofrecerás tus holocaustos y tus sacrificios de comunión, tus ovejas y tus bueyes. Vendré y te bendeciré en cualquier lugar donde yo haga que se recuerde mi nombre. Si me edificas un altar de piedra, no lo harás con piedras talladas, porque al trabajarlas con hierro, las profanarás. Tampoco subirás por gradas a mi altar, para que no se vea tu desnudez. Pero en Mateo 12 dijo Jesucristo: ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios, no condenarían a los inocentes. Mateo 6. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oren, no hablen mucho como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Éxodo 21. Estas son las normas que darás a los israelitas. Si compras un esclavo hebreo, él prestará servicios durante 6 años y al 7º año quedará en libertad sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, su mujer saldrá con él. Si su dueño le dio una mujer y ella le dio hijos o hijas, la mujer y los hijos serán para su dueño, y él se irá solo. Pero si el esclavo declara expresamente: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, y por eso no quiero quedar en libertad, su dueño lo presentará delante de Dios, lo acercará a la puerta de su casa o al poste de la puerta y le perforará la oreja con una lesna. Así el esclavo quedará a su servicio para siempre. Si un hombre vende a su hija como esclava, ella no saldrá en libertad como salen los esclavos. Si después desagrada a su dueño y él ya no la quiere para sí, permitirá que la rescaten, pero no podrá venderla a extranjeros por haberla defraudado. Si el dueño la destina a su hijo, la tratará según el derecho de las hijas. Si toma para sí otra mujer, no deberá reducir la comida, la ropa y los derechos conyugales de la primera. Aquí vemos que la ley de Moisés permite la poligamia.
Bueno, continuamos. Y si la priva de estas tres cosas, ella podrá irse gratuitamente sin pagar nada. El que hiera mortalmente a un hombre será castigado con la muerte. Si no lo hizo con premeditación, sino que Dios dispuso que cayera bajo su mano, yo te señalaré un lugar donde podrá refugiarse el homicida. Pero si alguien tiene la osadía de matar alevosamente a su prójimo, hasta de mi altar deberá sacarlo para que muera. Pero en Mateo 5 podemos escuchar ahora las palabras de Jesucristo. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no hagan frente a aquel que les hace el mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, préstale también la otra. Al que quiera hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Da al que te pide y no le devuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Lucas 6. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Entonces, según Moisés, él vio a Dios y habló con Dios, o a su Señor, como él le decía. Éxodo 33:11. Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Moisés, al parecer, era un amigo de Dios, pero incluso Moisés no podía mirar la gloria, entre comillas, de Dios y vivirla. Yahvé, en Éxodo 33, 19, 23, dijo, Yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro, y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia, y soy clemente con quien quiero ser clemente. Pero no podrás ver mi rostro, añadió, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Luego dijo Jehová, aquí hay un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no verás mi rostro. Éxodo 33, 19, 23. Pero Juan dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces Moisés no conoció al Dios de la vida, aquel que dio testimonio Jesucristo, ya que existen varias contradicciones. Si fuera el Dios de la vida, nos daría una vida verdadera, y al mirar su gloria no moriríamos. Esto sí fue realizado por Jesucristo, en quien habitaba el Espíritu de Dios, y en cuya gloria y majestad se manifestó, dando la vista a los ciegos, resucitando a los muertos, sanando a los enfermos y anunciando y pagando el precio de nuestra liberación, demostrando que no hay nadie más poderoso que al que Él llamó Padre.
y venciendo la muerte y la maldad para siempre. ¿Qué vio Moisés de Dios? ¿Un cuerpo material? Ya que dice que lo vio, pero no vio su rostro. Entonces, ¿qué vio Moisés de Dios? Jesús dijo que nadie había visto nunca al Padre. No aclaró qué era el rostro del Padre, pero aparte también dijo que nadie lo conocía, solo el mismo que había venido del Padre, y era una sola cosa con él. Y nos dio ese mismo poder a todos aquellos que creemos en él y lo amamos. Entonces, verlo no es conocerlo. ¿Quién era Moisés para dar a conocer la voluntad de Dios? Moisés grabó leyes sobre piedra, las cuales llevaban a la condenación, pero también junto al poder religioso de su época dictaron muchas leyes absurdas y convenientes para el clero. ¿Quién es aquel Dios que con sus leyes nos lleva a la condenación y a la muerte? En la misma Biblia se puede leer lo siguiente, Corintios 2, 14, 18. Pero sus facultades mentales fueron embotadas, porque hasta este día presente el mismo velo permanece sin ser alzado durante la lectura del antiguo pacto, porque es eliminado por medio de Cristo. De hecho, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando hay un volverse a Dios, se quita el velo. Ahora bien, Dios es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y todos nosotros, mientras con rostros descubiertos reflejamos como espejos la gloria de Dios, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, exactamente como lo hace Dios, el Espíritu. Pero yo creo que aquel que habló con Moisés, aquel que mató a los primogénitos de los egipcios, aquel que mató a muchísima gente por medio de su ángel o espíritu exterminador, es el mismo al que se refirió Jesucristo cuando dijo a los judíos de la época que creían en Moisés: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Abadón es el demonio de la destrucción, y nada más tiene un objetivo: matar hasta el último humano que quede sobre la tierra. Éxodo 12:23. Pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor, entre paréntesis, Satanás, pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor, Abadón entre paréntesis, entre en vuestras casas para heriros. En Apocalipsis 9:11 tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. En Corintios 10:10 lo volvemos a encontrar. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Los catecúmenos y los gnósticos bautizaron a Abadón con el más conocido de sus numerosos epítetos, el ángel exterminador. En este contexto, Abadón es aquel demonio que comanda sobre los ejércitos de plagas que suceden tras el Apocalipsis. En cuanto a lo que dijo el Dios de Moisés, de la misericordia y clemencia sobre quien Él quiera, Jesucristo nos dijo que su Padre es bueno aún con los desagradecidos y los malos. En Lucas 6.